Buenas noches, mis amados hermanos. Quisiera en esta noche compartir el tema de causales de divorcio. En primer lugar, eh, cuando escogimos este tema, es algo obvio y claro que en ninguna manera estamos diciendo que el divorcio es aceptable o que es plan de Dios o que tiene que ver con la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Somos pro eh, unión, no separación, y eso es algo que quiero enfatizar durante toda la predicación. Ahora, yo quiero que vayamos a Proverbios capítulo 6 versículos 16 y 19, y allí hay seis cosas que aborrece Jehová. Dice la palabra de Dios, Proverbios 6 del 16 al 19, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Menciono este versículo porque quiero enfatizar que también otra de las cosas que Dios aborrece es el divorcio. Y miren, dice la palabra de Dios en Malaquías 2:16, y estoy leyendo la versión Dios habla hoy. El Señor, Dios Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Dice el versículo 14 de Malaquías, capítulo 2: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y básicamente lo que se enfatiza aquí es que cuando nosotros nos casamos o nos unimos en matrimonio, estamos haciendo un pacto no solamente con nuestras esposas, sino también delante de Dios. Y Dios toma eso en cuenta. Por eso cuando somos desleales es algo que a Dios no le agrada. Una de las cosas que quiero, antes de entrar al tema de causales de divorcio, enfatizar es que desde el principio, según Génesis 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios explicó y también Dios manifestó que su propósito es la unión de una mujer con un hombre, considerándolos como una sola carne. Es decir, que no te da la idea de que puede haber separación. Una sola carne no se puede separar. Y cuando uno mira en Mateo 19 del 1 al 12, Lucas 16, 18, Marcos del 10, del 1 al 9, el Señor Jesucristo también toma esta idea antiguo testamentaria y él la utiliza para afirmar que el divorcio no se, no era algo que Dios veía dentro de la Biblia, sino que todo lo contrario, dice que desde el principio no fue así el principio, sino que los dos, Dios determinó que sean unidos y que estuvieran juntos. Ahora, la palabra que se utiliza para unir en el versículo de Génesis 24 es la palabra que significa pegarse, unirse fuertemente una cosa a otra. Está hablando específicamente de una palabra, y esta palabra es esta, que en el griego es pegarse, pero de una forma intensificada, dando la idea con esto de que cuando esta unión se da, para que la unión se deshaga, es totalmente imposible, y si sucede, hay problemas, se rompen. Es cuando usted pone dos cosas pegadas y están fuertemente, estrechamente pegadas, y cuando usted la quiere despegar, usted o rompe una o rompe la otra, pero no hay un problema. Y en este caso, ustedes ven que en la foto que yo pongo, los que sufren cuando hay una separación siempre son los niños, los segundos, los familiares, etcétera.
pero la palabra lo que significa es adherirse como un pegamento, es decir, una unión inseparable que si alguien la separa, los dos serán dañados. Por eso la Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Estaba también observando la palabra divorcio y buscando Deuteronomio capítulo 4 desde el versículo 1 al 3 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Yo estaba leyendo y encontré que se tenía que seguir un procedimiento legal para uno dar una carta de divorcio en el Antiguo Testamento. El esposo redactaba un documento. Hecho esto, debía ponérselo en la mano a la mujer y despedirla de su casa. Aunque las escrituras no entran en más detalles, parece que este procedimiento incluía el consultar a hombres autorizados que primero intentaran reconciliar a la pareja. El tiempo que tomaba la preparación del certificado y la transmisión legal del divorcio daba lugar a que el esposo reconsiderara su decisión. Como éste tenía que estar bien justificado, las observancias rigurosas de la ley evitaba que se hiciera de forma precipitada. Además, así también se protegían los derechos e intereses de la esposa. Lo que está diciendo aquí es que muchas veces las personas que intentaban, por una razón u otra, dar una carta de divorcio, había un proceso que se tenía que tomar en cuenta, había un tiempo, no era una decisión precipitada ni algo que era demasiado rápido, sino que tenían que tomar en cuenta, tenían que hablar con los ancianos, tenían que buscar consejería y no solamente eso, había un tiempo que se daba para que la persona reconsiderara y tal vez entendiera que la mejor opción no era el divorcio. ¿Y cuál es la razón? Que en ese tiempo muchas personas, solamente por situaciones que no eran tan importantes, querían divorciarse, pero sin embargo la mujer que en ese tiempo no trabajaba, se quedaba entonces en una condición en la que nadie se quería casar con ella y también si se quedaba sola, nadie la podía mantener. Entonces se estaba evitando, esa fue la razón por la que Moisés permitió que se le diera carta de divorcio, porque dándose una carta de divorcio, lo que sucedía es que la mujer ahora estaba libre y podía casarse con otra persona. Ahora, la palabra divorcio en el griego, específicamente, hay dos palabras que se utilizan y ambas se traducen como certificado de divorcio. Las palabras restantes son verbos y cada uno de los cuales tienen connotación no necesariamente implicada en su traducción como divorcio. Es decir, que la forma implicada de esta palabra es expulsar. Es como cuando uno le decía a la esposa que se vaya. Era como también separar, liberar y específicamente abandonar. Hay una cosa que también yo quería especificar y es que en el versículo 2 dice, y salida de su casa, la mujer que hacía podría ir y casarse con otro hombre. Eso era muy importante. Entonces, hablando ahora de las causales de divorcio, la primera que encontramos en la Biblia, que yo le pongo aquí como una separación automática, es la muerte. Y es la única que específicamente uno no tiene control de esa, porque la vida y la muerte están en las manos del Señor. Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 7 del versículo 1 al 3? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, que en este caso, una de las causales es la separación física, porque como la palabra divorcio significa separación, en este caso, si uno de los dos muere, hay una separación física en la cual uno no tiene control y básicamente eso está en las manos del Señor. Es la única en donde uno no tiene control. Ahora, las tres restantes que vamos a mencionar son causales que yo asumo que las personas que llegan a tomar esas decisiones son personas que necesariamente no buscaron
o no hicieron la voluntad del Señor, o que llegaron a este punto porque en un momento determinado de su vida, ellos decidieron tomar el control de sus vidas y no dejar que Dios sea el que los guiara. Entonces, la segunda es el adulterio, que el adulterio, esta palabra en el griego, lo que significa específicamente es cualquier forma de inmoralidad sexual. Se supone que el adulterio sería una causa de divorcio después de haberse agotado todos los recursos que representan a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, yo pongo el amor, la misericordia y el perdón, la reconciliación. Es decir, cuando una persona utiliza el adulterio como una causal para divorciarse, tenemos que tomar en cuenta que antes de tomar esa decisión, como cristiano, esa persona debe apelar en primer lugar al amor. Y vemos que el mismo Señor Jesús en una situación encontró una mujer adúltera y les dijo a los que estaban ahí listos para apedrearla que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es decir, como seres humanos podemos llegar a un momento en el cual podamos cometer un error, pero en esta ocasión yo creo que si una persona se va a divorciar porque la esposa o el esposo cometió adulterio, uno tiene que ver cuáles son las circunstancias y la situación en la que esto se dio. Obviamente no estoy justificándolo de ninguna manera, pero yo creo que el amor, según la Biblia, Primera de Corintios 4:7 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de toda la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No es la primera ni la última vez que hemos visto matrimonios restaurados en la iglesia en donde uno de los dos cometió adulterio. Así que es posible. La otra cosa que tenemos que apelar es la misericordia y el perdón. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si Dios en esa situación, en esa condición, me perdonaría a mí. Y si la respuesta es sí, tal vez nosotros debemos hacer lo mismo, de perdonar a nuestro prójimo, a nuestra esposa o a nuestro esposo, pero eso es algo que es personal y que solamente una persona llena del Espíritu Santo puede llegar a ese punto. Obviamente la reconciliación. Cuando hablamos de la reconciliación, lo que estamos diciendo es que debemos, por todas las maneras, de buscar de que ese matrimonio no se disuelva, porque es importante que entendamos que hicimos un pacto con Dios, si esa fue la realidad. La otra causal que estamos viendo es cuando uno de los dos es incrédulo y se quiere separar. Primera de Corintios 7, del 10 al 16 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, dice el apóstol Pablo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y miren que aquí hay que especificar que Pablo dice, manda el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Es decir, que las únicas alternativas que da el Señor, y Pablo especifica, no yo, sino el Señor Jesucristo, es o que se quede sin casar o que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y ahora él especifica en el versículo 12 de 1 Corintios 7, y a lo demás yo digo, no el Señor, esta es la opinión de Pablo. Por eso quiero enfatizar que nunca el divorcio ha sido justificado por el Señor Jesús. Dice, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano
o la hermana sujeto a servidumbre, porque en semejante caso, sino que dice la Biblia, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Lo que quiero enfatizar aquí es que puede ser que haya una situación en la que una pareja en la iglesia haya uno de los dos que no sea creyente, o que una persona acepta al Señor y la persona, la otra, no es creyente. Y ahora hay un dilema aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo soy cristiana, tú no eres cristiano. La Biblia dice no te separes. Pero si la persona que no es creyente quiere separarse, la Biblia dice que a paz no llamó Dios. Si hay uno de los dos que se quiere separar, entonces en ese caso, sí el divorcio se podría dar. Y la última es la dureza de corazón. Mateo 19, del 1 al 9, enseña sobre el divorcio y dice que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Oigan la pregunta, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es decir, que habían causas específicas para que el hombre se divorciara o repudiara a su mujer, que lo que significa es expulsar también. Ahora, Miguel Ángel me hizo una observación de que no es lo mismo el divorcio y el repudio. Y el divorcio tenía que ver con la parte legal, pero el repudio tenía que ver con la humillación que esa persona recibía porque era divorciada. Es decir, que en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando una mujer o un hombre, en este caso la mujer mayormente, que es el caso que presenta la Biblia, le daban carta de divorcio, era una humillación pública y usualmente ningún hombre quería casarse con esa mujer porque entendía que el hombre que la dejaba por un defecto, la dejaba por una situación específica por la cual la gente entendía, si él la votó, si él la dejó, si él se separó, yo no me voy a meter en ese lío, entonces yo tampoco voy a aceptar. Algo tiene esa mujer que ese hombre la rechazó, pero en este caso yo quiero que entendamos específicamente que habían hombres que se casaban con una mujer y por cualquier cosa que no era específica y que no valía como una decisión específica para divorciarse, no llegaba a ese nivel, ellos la querían dar carta de repudio y se volvió como un relajo eso. Entonces, ¿qué dice Moisés? No, 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 espérate, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque había muchas mujeres que estaban ahora abandonadas y que ningún hombre quería casarse con ellas. Por lo tanto, ¿a qué estamos llamando la dureza del corazón? Y yo le decía a Miguel Ángel, ¿cómo yo aplico esto? Pero yo he visto muchos casos en la iglesia donde hay personas específicamente que se casan tal vez por el físico de una persona o tal vez se casan por algo específico, no necesariamente la voluntad de Dios, no necesariamente las cosas espirituales, y después que están casados se dan cuenta de que esa cosa que ellos más anhelaban no es suficiente para mantenerlos unidos, sino que como dice la Biblia, el que mantiene un matrimonio unido es Dios. Si Jehová edificare la casa, entonces el matrimonio va a trabajar. Pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Por lo tanto, la dureza del corazón se refiere a que mucha gente va con la intención al matrimonio de que ellos están buscando algo específico, pero se dan cuenta de que tal vez esa realidad no existe. ¿Y ahora qué yo hago con esta mujer que yo no quiero? ¿Qué yo hago con esta persona que me casé y me doy cuenta ahora que tal vez no era la indicada, que tal vez no era la que yo quería, que tal vez no era la persona que yo anhelaba, que tal vez hay otra persona que me gusta más o que yo quisiera? Y mis hermanos, ahí es que viene la disyuntiva. El hombre ahora está buscando una excusa para divorciarse. El hombre ahora está buscando una situación de cómo él puede lograr que esa mujer lo abandone. Y muchas veces hay hombres o hay mujeres que le hacen la vida imposible al otro para que el hombre se vaya. Y uno comienza a maquinar. Por eso cuando comencé con las 6 cosas que aborrece Jehová, lo primero que se menciona ahí es, dentro de todas esas cosas, la mentira. Ahí se mencionan los hombres que van hacia el mal, que se apresuran, hablando de lo que es, eh, eh, hablando de lo que es físicamente cuando un hombre puede a una mujer afectarla. Ahí está hablando de la discordia, ahí está hablando de los pensamientos de continuo al mal. Y es la situación, a la condición en la que una persona llega cuando una persona ahora quiere
por una razón u otra divorciarse porque él entiende que ahora esa no fue la persona que él quería. Así que mis hermanos, yo quiero concluir mi parte otra vez reiterando que en ningún momento nosotros estamos diciendo ni tampoco incitando a nadie a que se divorcie. Nosotros en ninguna manera queremos que nadie se divorcie porque entendemos que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahora, yo quiero que entendamos que hay solamente una manera en la cual tu matrimonio va a funcionar, que solamente hay una manera en la cual el divorcio no va a ser una opción nunca, y es cuando amamos como Cristo ama. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Miren, el estándar que nos pone el Señor Jesús es el mismo que Él utiliza cuando Él ama a la iglesia. Y si usted toma en cuenta cómo Cristo amó a la iglesia, según Efesios, dice que se entregó a sí mismo por ella, que murió por ella. Y tomemos en cuenta nuestros pecados, tomemos en cuenta nuestros defectos, tomemos en cuenta nuestras limitaciones, tomemos en cuenta todas las cosas negativas que tenemos como seres humanos, como personas. Y sin embargo, el amor incondicional de Dios continúa. El amor incondicional de Dios perdona. El amor incondicional de Dios muestra misericordia. El amor incondicional de Dios nos levanta, nos fortalece, nos bendice. Específicamente dice él que la razón por la que él la ama a la esposa es para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Y lo que yo estoy viendo aquí es el espacio para la restauración dentro del matrimonio. Por más mala que sea tu esposa, por más malo que sea tu esposo, nuestra función como hombres y mujeres es que nosotros restauremos, que nosotros edifiquemos, que nosotros transformemos, que nosotros presentemos a nuestras esposas, a nuestros esposos delante de Dios como personas que Cristo la ve perfecta, que Cristo la ve sin mancha, que de esa misma manera tú veas a tu esposa y que de esa misma manera tú veas a tu esposo. Que no mires los defectos, sino que mires las virtudes. Que no mires las bajas, sino que mires las altas. Que no te concentres en lo negativo, sino que siempre vea lo positivo, porque eso es lo que hace Jesucristo de nosotros. Si nos ponemos a pensar en nosotros, hay miles de razones para que el Señor Jesús no muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, el dama vio una razón y fue que Él nos amó. Mis hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y yo estudiando este versículo, la palabra amor que se traduce aquí es la palabra ágape, que es la misma palabra que se menciona en Efesios capítulo 5, versículo 25. Ágape es un amor sacrificial. Ágape es un amor que perdona en todas las situaciones, que un amor incondicional, un amor que no ve lo negativo, que no ve las bajas, que solamente ve lo bueno. Es un amor misericordioso, es un amor que está dispuesto a todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, dice la Biblia. Por lo tanto, cuando una persona ama así, nunca va a ver el divorcio como una opción, hablando bíblicamente. Ahora, la expresión que no seáis ásperos con ella da a entender en el griego que la mujer, o en este caso puede ser un hombre, le dio la razón para que su esposo, su esposa, sea áspero con ella. Sin embargo, aún así, yo como hombre tengo que amar a mi esposa. Aun cuando mi esposa, en este caso, vamos a decir, una de las causales cometió adulterio, yo tengo que perdonarla. Aún así, cuando mi esposa tal vez se quiere separar de mí, yo no necesariamente quiero separarme de ella porque yo la amo. Entonces, yo quiero que entendamos que cuando hablamos de un amor ágape, estamos hablando de un amor como Dios ama. Y Dios te amó a ti a pesar de todas las cosas. Te amó con un amor inalterable que nada lo puede cambiar. Te ama con un amor eterno que ni siquiera el tiempo lo puede afectar. Te ama con un amor que es incondicional. Nada podrá separarte del amor de Dios según Romanos capítulo 8. De la misma manera, si tomas a tu esposa como Cristo la ama,
nunca tú vas a pensar en la separación. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche y ojalá que entendamos que aunque estas causales se pueden ver en la Biblia, no necesariamente nos da la licencia para que nosotros lo hagamos, pero sí entiendo, como Miguel Ángel va a explicar ahora, que sí hay situaciones en las cuales el divorcio es una opción porque hay circunstancias que salen fuera de nuestro control y tal vez lo mejor en ese caso sería una separación. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias a nuestro hermano Félix Frías por compartirnos esta primer parte relacionada con los y las causales de divorcio. Mis hermanos, creo que nos ha quedado bastante claro que el divorcio en la Biblia viene de parte de Dios dado como una concesión, no como un mandamiento. O sea, Dios no manda que nos divorciemos. Es una concesión, una posibilidad que se abre solo en circunstancias demasiado específicas. Y como nuestro hermano Félix ya nos dijo claramente, esas circunstancias específicas, la gran mayoría, pueden resolverse con una sola palabra: perdón. Por ello, insistimos en invitarles a que busquen en el canal de videos de YouTube Miguel Montoro el primer tema sobre el divorcio, que se llama Divorcio Perdón, donde profundizamos mucho en ese tema para que nos quedara claro que el perdón tiene la capacidad de poder resolver cualquier conflicto o problema que una pareja esté viviendo, para que así no tenga que llegar a la instancia del divorcio. Pero, hermanos, antes de responder sus preguntas, en esta ocasión quisimos dejar unos breves minutos que me corresponden a mí, simplemente para poder platicar de dos circunstancias que para mí es importante que entendamos. La primera, que la entendamos las parejas, y la segunda, que la entiendan las iglesias y sobre todo quienes dirigen las iglesias. Vamos con la primera. ¿Qué circunstancia tenemos que entender? Cuando una pareja busca divorciarse, humanamente lo que ellos quieren es romper el contrato legal que hicieron ante las leyes. Eso es lo que la gente usualmente quiere decir cuando usa la frase "me quiero divorciar". Ahora bien, nos quedó claro que desde el punto de vista espiritual, tal y como nos fue explicado, el divorcio es un pacto a los ojos de Dios, no es un contrato. En consecuencia, cuando la persona dice "me quiero divorciar" y rompe el pacto legal, piensa que con eso el pacto espiritual con Dios ya se acabó, y es una cosa totalmente diferente. Hay circunstancias, hermanos, que no podemos considerarles como aspectos doctrinales, o sea, cosas dichas en la Biblia que tenemos que aplicar y que fueron las que nuestro hermano nos compartió, sino que existen otras circunstancias de carácter práctico que no podemos ignorarlas. Por ejemplo, pensemos en una pareja cristiana que está queriendo ejercer el divorcio tal y como yo se los mencioné. Quieren romper el aspecto legal, pero hay ocasiones en que esa pareja ya se divorció, si entendemos el divorcio como separación, de una forma emocional ya desde hace mucho tiempo. Incluso hay parejas que ya han ejercido el divorcio físico, porque aunque viven dentro de la casa, ya están separados en distintas habitaciones. E incluso hay parejas que ya hasta están viviendo con otra familia sin aún todavía dar de baja el contrato legal. Y esta es la parte que quisimos compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que las parejas ya no están viviendo en lo que nosotros podríamos llamar la convivencia cotidiana. Ya no está el uno viviendo con la otra, la otra viviendo con el uno. Ya no están compartiendo el espacio de casa. Sin embargo, hay ocasiones en que estas parejas que aún todavía no han ejercido el divorcio legal, aunque ya ejercieron el divorcio emocional, físico y espiritual, hay ocasiones en que Dios les llama a la restauración. Y en verdad, uno de los anhelos de esta transmisión virtual de Fe Mueve Montañas es que el tema que les compartimos llame a la restauración algún matrimonio
que ya estando separados, están tomando la decisión de poder volver a estar juntos. Y nosotros quisimos dejar este espacio no como un aspecto de carácter doctrinal, sino como una recomendación. ¿Qué es lo que queremos decir? Hermanos, hay muchas ocasiones en que las personas cuando se separan en momentos emocionales y espirituales de mucha tensión. Y las dos situaciones que generan la mayor de las tensiones son indudablemente la infidelidad, cuando el cónyuge se entera y comprueba que su pareja está ya teniendo relaciones sexuales de intimidad con otra persona, pero también el aspecto de la violencia física, cuando la mayor parte de los casos, aunque no sucede siempre, el hombre hace uso de su fuerza física y llega a maltratar y llega a golpear físicamente a la esposa. Insisto, aunque en un porcentaje bajo, también sucede a la inversa, que quien abusa físicamente es la esposa. Pero también hay un tercer caso, donde la separación, recuerden, no ha ocurrido el divorcio, solo ha habido separación, cuando la separación se dio también a través de un cuadro de mucho abuso verbal y psicológico, donde una de las partes utilizó sus palabras, no sus golpes, para dañar el interior de la mente de su cónyuge y con ello minimizarle, reducirle su autoestima o tal vez de alguna manera obligarle a que conscientemente quede más ligado a su persona. Estamos hablando de tres casos, recuerden, específicamente estamos mencionando parejas que están separadas, que no han ejercido el divorcio legal y sienten el llamado de Dios hacia la restauración. Pero recuerden, pueden haber parejas donde hubo infidelidad sexual, donde hubo violencia física, tres, donde hubo violencia psicológica. Mis hermanos, en esos casos y solo en esos casos, creímos prudente abrir este espacio en Fe Mueve Montañas para señalar que ante la gran pérdida de confianza que se ha dado en una pareja por estos tres causales, es muy recomendable que la pareja pueda pasar por un episodio de restauración con la intención de garantizar que la persona que cometió adulterio ya está dominando su lujuria, para que la persona que físicamente golpeó ya está teniendo el dominio propio para respetar la integridad física de la otra parte y para que la persona que abusa psicológicamente ya entendió que no puede atentar contra la integridad de su pareja. Para nosotros en Fe Mueve Montañas es muy importante compartir con ustedes la opinión, recuerde, no la doctrina. La doctrina es lo que ya nuestro hermano Félix nos compartió, pero sí la opinión de que en situaciones específicas como las que yo acabo de mencionar, se considere darle el mayor tiempo posible a la separación temporal, simplemente para tener la garantía de que estos tres problemas ya se han resuelto. Dentro del mundo cristiano, y lo decimos con mucha tristeza, hemos vivido situaciones donde parejas que deciden una separación temporal, más no la separación legal porque hubo violencia física, hacen el intento de volver a estar juntos y la violencia física vuelve a aparecer, vuelven a existir los golpes o vuelven a existir las infidelidades o vuelve a existir el abuso psicológico. En esos casos, créanme, no se recomienda que la separación temporal termine hasta que realmente la persona ya se haya humillado delante de Dios y le esté dando a Dios el control de esas áreas de su vida donde su carnalidad lo tiene dominado. En esas circunstancias, siempre la separación temporal será una muy buena alternativa y puede darse el caso de que después de la separación temporal, el hombre golpeador demuestre que quiere seguir golpeando. Ya no podemos poner en riesgo la integridad de una persona. Es un divorcio necesario. Ahora, concluyo mi comentario con la segunda parte. Y aquí es a donde hago un llamado
a todos mis apreciables hermanos que están conectados, sobre todo a aquellos que de alguna manera ejercen labor de consejería en sus iglesias, sean o no ancianos o pastores. Es vital, hermanos, vital que estemos preparados con el mejor material bíblico disponible para saber cómo enfrentar las consejerías de parejas separadas para que realmente nosotros tengamos la capacidad de poder ayudar a las personas a que realmente restauren su personalidad distorsionada y puedan resolver esta clase de problemas. Créanme, hermanos, hay muchos líderes de iglesias que han aconsejado no de una manera mala, de una manera pésima a sus ovejas y los han llevado a casarse por los motivos correctos y lo que es peor, a divorciarse por los motivos que no son correctos. Es por ello que, a nombre de Fe Mueve Montañas, si a través del hermano Félix Frías o de su servidor Miguel Montoro, cuyos números telefónicos están en el chat que acompaña esta transmisión, les recomendamos que nos manden algunos mensajes, porque Fe Mueve Montañas ha fabricado, ha construido algunos materiales que pueden servir de mucha ayuda. Les recomendamos nuestro manual de consejería matrimonial, donde en 14 lecciones les enseñamos a las parejas a que conozcan el modelo de Dios para el matrimonio. Es totalmente gratuito, solo lo tienen que solicitar. Hemos escrito un manual que se llama Sexualidad para Cristianos, que tiene el único propósito de presentar el plan de la sexualidad correcta para la vida del creyente y también para los matrimonios. Es gratuito, puede ser de mucha ayuda. Y también tenemos un libro que apunta a la restauración de las personas primero, antes que la restauración de los matrimonios. Lo que yo les decía, primero asegurarnos que las personas estén sanas para no volver a juntar a dos personas enfermas. Ahí es a donde también les recomendamos de parte de Fe Mueve Montañas el libro El reino de los supuestos, el matrimonio cristiano, sus crisis y el extraordinario poder restaurador de Dios. Materiales que de parte de Fe Mueve Montañas quedan a su disposición. Lo único que nos tienen que pedir es a través de un mensaje que se los hagamos llegar y llegan de manera completamente gratuita. Así que, hermanos, tomen en cuenta estos detalles porque créanme, así como es necesario que los cristianos revaloremos el rol sagrado que el matrimonio tiene y apostemos por mantener la unidad de nuestros matrimonios en contra de todo, al mismo tiempo también está haciendo mucha falta que aprendamos a aconsejar correctamente a los matrimonios para en verdad atestiguar que las personas ya han santificado las áreas de su vida que provocaron su separación física antes que la separación legal. Por favor, tomemos esto mucho en cuenta. Vamos entonces, pues, hermanos, ya en los últimos minutos de esta exposición a tratar de dar respuesta a alguna pregunta que ustedes nos hayan compartido. Volviendo a recordarles que en el chat que acompaña a esta transmisión hay un enlace donde aparecen preguntas anónimas y a través de esas preguntas anónimas usted puede expresar su sentir o su punto de vista y de esa manera, mis hermanos, podemos retroalimentarnos. Así que vamos a proceder a lo propio. En estos momentos, hermanos, voy a compartirles en pantalla cómo está en estos momentos nuestro espacio de preguntas y respuestas anónimas para que todas las tengamos a la vista y empecemos a dar respuesta. Hermano Félix Frías, vamos a comenzar. Voy a hacer la lectura de la primera pregunta para poder escuchar, por favor, tu opinión al respecto. Tenemos 5 preguntas, vamos a tratar de responderlas de manera anónima. Se nos plantea la primera pregunta: ¿cuándo el divorcio es la voluntad de Dios? ¿Cuándo el divorcio es la voluntad de Dios? Hermano Félix, te escuchamos. Bueno, yo diría que nunca, pero como dice Mateo capítulo 19, el Señor dice y utiliza una palabra que Él permitió tal carta de divorcio. Entonces, yo lo que creo es que Dios permite que una persona se divorcie, pero no es su voluntad, porque lo que Dios unió
no lo separe el hombre. La Biblia es totalmente clara, pero eso no quita que hay situaciones y circunstancias en las cuales tenemos que aceptar si verdaderamente fue la voluntad de Dios de que esas personas estuvieran unidos, que esa es la pregunta del millón. Yo entiendo que si ese matrimonio no buscó la voluntad de Dios, nunca sería la voluntad de Dios que se separaran si ellos hicieron la voluntad de Dios. No sé si me di a entender, pero Dios no se contradice. Así que si Dios juntó algo, Él ahora no va a permitir que se separe. Así que yo creo que la respuesta a eso es que no, que nunca sería la voluntad de Dios, pero sí Dios permite que nosotros nos divorciemos. En la segunda pregunta que nosotros tenemos en nuestro espacio de preguntas anónimas, recuerden, todavía pueden hacer sus preguntas a través del enlace que está en el chat de esta transmisión. Se nos plantea la siguiente cuestión. ¿Puede o debe una persona divorciada casarse de nuevo? ¿Puede o debe una persona divorciada, casarse de nuevo? Bueno, yo quisiera aportar una respuesta a esta pregunta, sobre todo en la segunda parte. ¿Debe una persona divorciarse casada de nuevo? No precisamente debe casarse de nuevo. Hay muchas personas que después de pasar por este trance del divorcio, buscan a Dios con todo su corazón y toman la valiente decisión delante de Dios de llevar su vida ya como personas solteras, apegada a la voluntad de Dios, sin tener la necesidad de buscar a un compañero o a una compañera de vida. Eso me lleva a la primer parte. ¿Puede una persona divorciada casarse? Puede hacerlo, pero que sea por los motivos correctos. Porque, hermanos, insisto en algo, hay muchas personas cristianas que sufren un proceso de divorcio que después de que el proceso de divorcio ya terminó, tanto emocional como físico, como espiritual, como legal, que viven como personas solas y van creciendo en su edad física y hemos sido testigos de personas cristianas de la tercera edad que los vemos molestando a la gente joven porque no lograron entregarle a Dios el dominio sobre sus apetitos sexuales. Y ya siendo personas adultas se vuelven gente que incluso llega a molestar a gente más joven porque esos apetitos carnales están, diríamos, a todo vapor. Por algo el apóstol Pablo, si algo nos enseñó en Primera de Corintios capítulo 7, es que el matrimonio es la cura de Dios para la inmoralidad, porque al estar cumpliendo con la responsabilidad conyugal con una persona, eso evita que entonces ahora nuestra mente piense que podemos hacerlo con quien nosotros queramos. Así que tomemos esto en cuenta para que no se lleguen a dar esos tristes casos, tanto entre hombres y mujeres, que ellos juran que es la voluntad de Dios que se queden solos, pero cuando después los vemos cómo se comportan con gente más joven, nos damos cuenta que realmente no fue la voluntad de Dios que estuvieran solos y ahora están buscando la manera de poder saciar esos apetitos carnales que hay en ellos. Hermano Félix, no sé si quieras agregar algo a la pregunta 2. Creo que lo que hay que tomar en cuenta son las circunstancias y también cuál es la situación actual de las personas que se divorciaron. En este caso, en este caso creo que En este caso creo que hay que tomar en cuenta eso, como tú mencionaste un caso específico que sucede mucho, hay muchas personas que se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, y eso no es lo normal, pero sí creo que hay situaciones en las cuales hay un matrimonio que se divorció y pueden tener la oportunidad de casarse de nuevo, siempre y cuando busquen la voluntad del Señor. Y que obviamente la separación primera fue una separación justificada, no fue una separación por la dureza de su corazón inventada, una separación que fue totalmente que ellos la planearon o cosas así, porque ya uno entiende que hay ahí un pensamiento inicuo, maligno, por el cual esa persona lo que está buscando es algo específico, que en este caso sería satisfacer la carne. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta, pero lo recomendable es que no se separe, ¿me entiendes? Que trate de restaurar su matrimonio
y que de verdad perdone, que ame, que tenga misericordia de su esposa y que ahora pueda restaurar su matrimonio. Muy bien, tenemos una siguiente pregunta que dice así: ¿puede un divorcio limitar mi función ministerial en la iglesia? ¿Puede un divorcio limitar mi función ministerial en la iglesia? Empezaría yo a aportar una respuesta que es un indudable sí. Vamos a suponer que una persona creyente, fiel, un siervo de una congregación, pasa por un proceso de divorcio. Y ahora imaginemos que esa misma persona, dentro de 8 días, le toca compartir un estudio bíblico donde tiene que hablar de la importancia de la unión en el matrimonio. ¿Qué cosa es lo que va a enseñar si él mismo acaba de ejercer un divorcio? Sin embargo, también me atengo a lo comentado por nuestro hermano Félix hace unos minutos, donde existen personas que intentan hacer la voluntad de Dios hasta el último momento y se topan enfrente con una dureza de corazón tal de otra persona que ya es imposible sostener la relación, de tal forma que una persona quiere restaurar con todas sus fuerzas y la otra persona lo que quiere es pecar. En estos casos, si la persona que se divorcia luchó con todas sus fuerzas para agradar a Dios, probablemente al principio en su vida ministerial él encuentre cierto rechazo, pero si a lo largo del tiempo él a su congregación, porque ya lo debió haber hecho con Dios, les demuestra que él nunca quiso hacer nada fuera de la voluntad de Dios, Dios puede, sin lugar a dudas, restaurar el rol de estos siervos para que puedan volver a enseñar sin ningún inconveniente. En cuanto a esta pregunta, hermano Félix, no sé si tengas alguna aportación. ¿Puede un divorcio limitar mi función ministerial en la iglesia? Creo que sí. Am, pero hay que tomar en cuenta la situación y las circunstancias. Por ejemplo, yo estoy pensando en alguien que, por ejemplo, un predicador, como tú dices, que su esposa cometió adulterio. Si fue la esposa que cometió adulterio y la esposa quiere separarse de él, yo creo que no afectaría porque no fue él que falló. No sé si tú me entiendes. Pero si es lo contrario, si fue él que cometió adulterio y él es el que predica, yo creo que sí, el ministerio de él se va a limitar, porque públicamente hay ahí un testimonio que de una manera u otra va a ser afectado y ya no será lo mismo. Obviamente creemos en la restauración, creemos en el perdón, creemos en la misericordia, en todo eso, pero hay cosas que afectan públicamente la imagen y yo creo que en la iglesia uno es sabio y tiene que saber cómo manejar eso. Pero yo creo que hay que tomar cada caso y verlo con una lupa diferente y ver cuál es la situación del matrimonio o de la persona en sí. Pero de que puede hacerlo, sí, y pueden haber casos que tal vez no, pero mayormente yo me inclino a que sí, afecta de alguna manera u otra. Muy bien, hermano Félix. Hermanos, damos respuesta a la última pregunta que tenemos de manera anónima para después de ello concluir con nuestra actividad virtual mensual de Fe Mueve Montañas. Y esta última pregunta que aparece en 2 ocasiones es: ¿se puede casar o se puede casar una persona que ya fue divorciada? Asumiríamos que estamos hablando de que hay una persona que a su vez ya se divorció y desea casarse con alguien que también ya se divorció, o tal vez estamos hablando de una persona que es soltera y que está pensando en casarse con alguien que en su momento ya pasó por un proceso de divorcio. En este caso, hermano Félix, ¿es posible volver a casarse con una persona que ya se divorció? Sí, y volvemos a lo mismo. Hay que ver los casos, cómo son. Pero sí, yo creo que si hay un divorcio que no tiene ya solución, que definitivamente una de las dos personas ya dice, ya, no más, no me voy a divorciar, firman los papeles y todo eso, y ya el divorcio es legal, esa persona queda libre. Entonces, en ese caso, sí, lo que hay que ver cuáles fueron las circunstancias y cómo fue el divorcio y cómo quedaron en el divorcio.
Entonces hay que tomar en cuenta si esa persona se va a casar con alguien de la misma iglesia, si esa persona se va a casar con alguien de otra iglesia, si esa persona se va a casar con alguien cristiano, si se va a casar con una persona que no es creyente. So, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero yo creo que sí, porque hemos visto los casos. Y quiero hacer una observación, mis hermanos. El hecho de que tantas personas hoy día, cristianamente hablando, se estén divorciando, no hace eso, no hace que eso sea algo factible, ni que sea la opción que tengamos de que tengamos un problema con nuestras esposas. Siempre la opción número uno será el perdón, será la restauración, será la misericordia, será el amor. Entonces, la última opción debería ser el divorcio. No vamos a tomar la situación que pasa, porque si ustedes se ponen a pensar en lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que le daban carta de divorcio, Moisés le decía, no por eso todo el mundo ahora puede divorciarse, sino que estaban controlando la situación de que no se volviera un relajo. Y hoy día, lamentablemente, muchas personas se divorcian por cosas que no son ni siquiera suficientemente una razón para divorciarse. Así que, mis hermanos, queremos enfatizar que la opción del divorcio sería la última opción. Se asume de porque se han agotado todos los recursos, consejería matrimonial, oración, se ha agotado lo que es hablar con los ancianos, se ha agotado ya los procesos, hay que hablar con los hijos. Son muchos factores que van a afectar un divorcio, como dije al principio, provoca una separación donde hay daños de ambas partes y esos daños muchas veces son irreversibles o para la esposa, para el esposo, para los hijos o para la familia, incluso afecta mucho a la iglesia. Entonces el divorcio no debería ser la primera opción, debería ser la última opción, si acaso la consideramos. Un detalle muy importante, hermanos, que yo quisiera también agregar, porque se ve con mucha frecuencia en las relaciones cristianas donde se llega ya a dar un divorcio, es que hay que tomar en cuenta algo. Un divorcio, la separación de una persona, es un evento que emocional y psicológicamente sí puede ser calificada como algo traumatizante. ¿Qué es un evento traumatizante? Lo mismo que perder todas nuestras propiedades o sufrir un fuerte accidente o la pérdida de la vida de alguien profundamente amado. Un evento traumatizante es un evento que en un corto periodo de tiempo altera todas las cosas que suceden a nuestro alrededor y en nuestro interior. Y para que las cosas que suceden en nuestro interior, sobre todo más que las que pasan en nuestro exterior, vuelvan a tomar un orden para que nuestros pensamientos estén equilibrados y dirigidos por Dios, eso no se logra en una semana, no se logra ni en un mes, ni se logra, hermanos, con una oración. Se ha calculado que cuando hay un evento traumático muy fuerte, una persona tarda por lo menos 1 año y medio para volver a equilibrar sus pensamientos y estar listo para ser dirigido por Dios. Lo menciono porque es preocupante la cantidad de relaciones cristianas que terminan en divorcio y resulta que a los 2 meses después el hermano o la hermana cristianos nos dicen que ya encontraron al amor de su vida. No, eso no es cierto, no es el amor de su vida. Nada más están buscando quien pueda de alguna manera resolver los conflictos que la relación pasada dejó. Solamente están buscando una persona que tenga las cualidades que la persona que se fue no tenía, pero ahí no están buscando una relación. Por algo les decía yo en algún momento, así como debemos casarnos por los motivos correctos, solo los motivos correctos nos deben llevar a considerar un divorcio. Hay que tener mucho cuidado porque muchos cristianos y cristianas con una enorme facilidad que hasta preocupa, después de una semana de dejar a una pareja, resulta que ya encontraron otra. Eso no es real. Esa no es una relación realmente dirigida por Dios, aunque nosotros queramos convencernos de que así es. Y vuelvo a entrar en la necesidad de que es ahí donde la iglesia y los líderes deben de intervenir con consejería sabia para realmente restaurar vidas. Hermano Félix, un comentario final. Mis hermanos, les recordamos que si hay alguien que todavía tiene una pregunta, tiene una inquietud sobre este tema o sobre un tema general, ahora mismo puede ir al chat, al link que está ahí y puede poner su pregunta. Las preguntas son anónimas, nadie va a saber quién hace la pregunta. Y Miguel Ángel estaba pensando en que cuando nos casamos, obviamente decimos que
vamos a estar con la esposa hasta que la muerte nos separe, en pobreza, en riqueza, en enfermedad, en salud. Y mencionamos un paquetón de condiciones que cuando llegan muchas de esas situaciones a nuestra vida, a veces nosotros somos desleales, como decía Malaquías capítulo 2. ¿Por qué? Porque hicimos un pacto, hicimos un contrato en donde nos comprometemos a que ninguna de esas condiciones iban a separarnos, incluso obviamente la única, la muerte. Sin embargo, quedamos como mentirosos, quedamos como hipócritas, quedamos como personas que no han sostenido la palabra que dijeron y ahora, ¿cómo yo voy a prometerle a otra persona lo mismo cuando yo le fallé a la primera o a la primera relación que tuve? Entonces yo creo que eso es algo que hay que considerar, que se ha convertido en un cliché, que lo decimos solamente de la boca para afuera, pero en el caso de nosotros los creyentes es una promesa que verdaderamente le estamos haciendo no delante de un juez o delante de un ser humano, sino delante de Dios. Y Dios espera que nosotros la cumplamos. Amén, hermano Félix. Creo que las palabras han sido claras. No habiendo, pues, hermanos, otra pregunta anónima, cerramos la transmisión de esta nuestra actividad virtual mensual del Ministerio Fe Mueve Montañas, recordándoles que en cuestión de unas horas, esta misma transmisión va a estar disponible en el canal de YouTube Miguel Montoro, donde podrán ver este tema y el anterior de esta serie que se llama Divorcio o Perdón. Les agradecemos enormemente haber estado con nosotros y les invitamos para que el próximo primer domingo del mes de junio a las 7 de la noche, hora este de los Estados Unidos, se conecten para la siguiente actividad virtual de Fe Mueve Montañas. Y les agradeceríamos, aunque lo mencionamos al inicio, que lleven en sus oraciones, mis hermanos, las dos actividades presenciales programadas de Fe Mueve Montañas para este año, del día 4 al 14 de agosto, en la ciudad de Huixtla, Chiapas y en Guatemala, donde de parte de las personas que vivimos en la zona centro de México, nos desplazaremos 30 personas, más las personas que desde Estados Unidos viajarán para tener con los hermanos de Huixtla y Guatemala la entrega de ofrendas, de libros, una obra de teatro. Vamos a tener un campamento para jóvenes, vamos a tener también charlas para varones, un desayuno para damas, pero que también oren por la actividad que tendremos del 5 al 10 de octubre en Quito, Ecuador, con los hermanos de Ministerios Jubileo, donde estaremos llevando materiales y ofrendas para el trabajo que hacen ellos, yendo a evangelizar a niños, a escuelas en condiciones de pobreza en la zona norte de la capital de Quito. Oren por ello, mis hermanos, a partir de este momento, agradeciendo su interés, pueden tener toda la confianza de abrir todos sus micrófonos para que así tengamos unos minutos para podernos saludar y si en el proceso queremos manifestar también alguna otra pregunta o inquietud, será bien recibido. Mis hermanos pueden abrir sus micrófonos. Muchísimas gracias a nombre del hermano Félix Frías, la hermana Karina Rosario y su servidor Miguel Montoro. Esto fue la actividad virtual mensual de Fe Mueve Montañas de este mes. Bendiciones, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos y nos podemos saludar.